Buen día para todos y todas. Vamos a llevar a cabo el ejemplo de cómo analizar datos cualitativos. Para ese efecto, tenemos una base de datos. La base de datos corresponde al reporte que realizó la firma Compañía de Seguros Positiva durante el año 2019, que contiene los departamentos, municipios, actividades económicas y la respectiva accidentalidad laboral que se presentó en cada uno de ellos. El ejercicio nos pide elaborar un informe que permita analizar la cantidad de accidentes de trabajo que la firma positiva, o sea, esta base de datos, compañía de seguros, reportó en la actividad económica. Actividades de organizaciones religiosas incluye templo. O sea, una de estas actividades ya tendremos que buscarla para el departamento del Tolima durante el año 2019, que es justamente esta base. Vamos a empezar por averiguar cuál es el código de esa actividad religiosa. Entonces yo aquí ya tengo cargado nuestra tabla de actividades, decreto 1607 de 2002, y vemos que, ya la había buscado previamente, actividades de organizaciones religiosas, incluye los templos religiosos, posee el código 1919101. Entonces vamos a nuestra tabla, nos paramos en la primera celda y vamos a pedir al computador, en este caso a Excel, funciona con cualquier hoja de cálculo, que nos agregue un filtro. Tenemos la posibilidad de hacer el autofiltro, entonces vamos a filtrar, deseleccionamos todas las opciones y buscamos la que nos interesa, que para este caso es la 1919101. De esta forma, ahora solamente nos aparecen en pantalla los accidentes reportados a nivel nacional que hayan tenido que ver con esa actividad económica. El ejercicio, además de esto, nos pide que el informe lo limitemos al departamento del Tolima. Entonces vamos a proceder análogamente, deseleccionamos todos los departamentos, buscamos al Tolima y de esta manera hemos filtrado en la base de datos al caso que nos interesa. Para poder trabajar más cómodamente voy a abrir una hoja nueva, selecciono los datos, clic derecho, copiar. Vamos a la hoja nueva, clic derecho y le vamos a dar pegar. Esta es la base de datos que para nosotros es realmente relevante. Una vez ya tenemos nuestra base de datos, pues vamos a colocarla un poquitico más presentable. Ya la columna departamento es para nosotros irrelevante, puesto que siempre va a ser el Tolima, entonces le voy a dar clic derecho, eliminar. La actividad económica es siempre la misma, voy a proceder análogamente, clic derecho, eliminar, y solo para que se haga un poquito más bonita la vista, voy a organizar los municipios en orden alfabético, le voy a dar ampliar selección con el propósito que me incluya los datos originales. De esta forma tenemos los municipios del Tolima que reportaron accidentes en la actividad económica solicitada, y aquí tenemos la cantidad de accidentes. La idea es que realicemos una tabla de frecuencias. Si nos damos cuenta, esta información ya es de por sí la primera columna de la tabla de frecuencias, puesto que esta cantidad que hay aquí va a ser nuestra frecuencia absoluta. Identificada la frecuencia absoluta, podemos fácilmente con la ayuda de Excel terminar nuestra tabla de frecuencias. Lo primero que voy a hacer es agregar una fila para poner el título tabla de frecuencias. Como ya habíamos indicado, la segunda columna es la frecuencia absoluta. Vamos a construir aquí la frecuencia absoluta acumulada. Y para ello vamos a hacer la siguiente fórmula. Imprimimos el igual
con esto Excel entiende que vamos a realizar una fórmula. Seleccionamos el primer dato. Este no va a variar. Y para el segundo dato vamos a empezar con igual. Y como recordarán, la frecuencia acumulada es ir sumando cada uno de estos valores. Entonces vamos a tomar este dato y le vamos a sumar el siguiente. Damos Enter y arrastramos la fórmula. De esta manera tenemos nuestra frecuencia acumulada para la cantidad de accidentes presentados. En el último valor vamos a encontrar la cantidad de accidentes reportados durante el año para todo el departamento del Tolima. Siguiendo con nuestra tabla de frecuencias, vamos a achicar un poquito esta columna. Procedemos a hallar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos. Para ese efecto vamos a colocar igual para indicarle a Excel que es una fórmula. Seleccionamos el primer dato de la frecuencia relativa y seleccionamos la cantidad de datos. Igual primer dato dividido entre la cantidad de datos. Sin embargo, si lo dejo de esta manera, cuando arrastre, él me va, en el segundo paso, Excel me va a hacer B4 sobre C33, puesto que también arrastrará la celda C, el denominador. Para que no haga eso, vamos a colocar entre la letra y el número de la celda el signo peso. A esta función se le conoce como anclaje. Ahí nos dice 0,004, es un valor decimal, y lo vamos a arrastrar hasta el último valor. Estos decimales son porcentajes, entonces si los queremos ver de una mejor manera podemos seleccionarlos, dar clic derecho, ir a formato de celdas y seleccionar la opción porcentaje. Le podemos colocar un valor decimal. De esta manera tenemos el porcentaje de los datos reportados y si sumamos, para ello debemos colocar igual para decir que es una fórmula, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos, el resultado deberá ser el 100%. De esa manera tenemos nuestra frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa acumulada, procedemos análogamente que con la frecuencia absoluta acumulada. Podemos volver a construir la misma fórmula o simplemente podemos seleccionar los datos de la frecuencia acumulada, clic derecho, copiar, nos paramos en la primera, en la celda E3, la celda donde va a empezar la fórmula, clic derecho y le vamos a dar copiar fórmulas. Como nos quedan decimales, le vamos a dar clic derecho y formato de celdas. Para indicar que es un porcentaje, le vamos a dejar una posición decimal, le damos Enter y tenemos nuestra frecuencia acumulada relativa. Para finalizar, vamos a realizar una presentación gráfica de estos datos. Entonces voy a seleccionar desde donde aparece municipio con la frecuencia absoluta. Voy a la pestaña Insertar y Gráficos recomendados. De los gráficos, pues este llama la atención, son barras agrupadas. O también podemos colocar columnas agrupadas. Yo voy a optar por el de columnas agrupadas. Para poderlo visualizar mejor, lo voy a agrandar. Y le voy a agregar etiquetas de datos, es decir, que me diga esta barra exactamente cuántos números son. Pararme sobre ella ya me indica el valor, pero para hacerlo un poquito más visible o para efectos de impresión, le vamos a dar clic derecho, agregar etiqueta de datos y etiquetas de datos. De esta manera nos va a indicar cuántas
cuántos casos reportó cada ciudad. Vemos aquí entonces que el municipio que más reportó casos fue Ibagué con 125, seguido del Espinal con 27 y Líbano con 22. Otro tipo de gráfico que podríamos hacer sería el del municipio y la frecuencia relativa para poder visualizar el porcentaje que cada ciudad está aportando o cada municipio. Para ese efecto vamos a pararnos en el encabezado de la columna de los municipios. Lo selecciono y para pasar a la frecuencia relativa dejo oprimido la tecla control del teclado y selecciono los datos. Procedemos análogamente al caso anterior. Vamos a insertar gráficos recomendados y de nuevo me recomienda gráficos de barras. Yo prefiero otro tipo de gráfico, entonces voy a ir a todos los gráficos y me gustaría verlo más de forma circular. Aquí tenemos circular clásica, tenemos circular 3D, tenemos circular con subgráfico circular, tenemos circular con subgráfico de barras o tenemos un diagrama de rosquilla. Vamos a intentar el gráfico circular con subgráfico circular y nos arroja una información muy interesante. Para este caso, para poderla interpretar mejor, vamos a dar clic derecho y agregar etiqueta de datos. Voy a agrandar el gráfico. Vamos a tapar un poquito el gráfico anterior. De esta forma vemos que el 51.4% de los casos fueron reportados por Ibagué, que hay un 9,1% de los casos en Líbano, un 11,1% en el Espinal y que hay un 9,1% que está condensado entre Saldaña, Rovira, Purificación, Prado, Palo Cabildo, bueno, y de las otras que aparecen acá. Entonces este gráfico es muy ilustrativo y nos permitirá realizar nuestro informe de manera más detallada. En conclusión, vamos a organizar un poquito la información encontrada. Voy a correr este gráfico para acá. Voy a correr este gráfico para acá. Voy a achicar un poquito este que no me proporciona gran información. Y a acercar este. Entonces, ¿qué podríamos interpretar de nuestros datos? Que la ciudad con mayores casos reportados es Ibagué, seguida de Espinal y Líbano. Que Ibagué representa más de la mitad de los casos reportados. Que le sigue un municipio pequeño relativamente como el Espinal, seguido de Líbano. Y que existen estos municipios, no los voy a empezar a enumerar, que tienen la misma cantidad de datos juntos de lo que presenta solamente Líbano. En un informe de esta naturaleza, no sorprendería los datos de Ibagué, no sorprenderían los datos del Espinal, pero sí sorprende que Líbano tenga tantos como otros municipios similares a él. Y sería prudente ir a hacer una intervención, mirar qué está sucediendo con el municipio de Líbano.